6:57. Con las medidas económicas anunciadas por el régimen se trabaja para recuperar el dinero obtenido por actos de corrupción. Los ministros y secretarios de Estado dieron detalles de las medidas de carácter económica orientadas a lograr el equilibrio de las cuentas fiscales. Que en las gasolineras del país se cobre el nuevo ajuste o incremento del galón de la gasolina súper dependerá de la suscripción de parte del presidente Moreno del respectivo decreto ejecutivo, que será en cuestión de horas. Saldrá el día de hoy, a más tardar mañana. El costo de la gasolina extra, Ecopaís y diésel se mantiene, al igual que el valor del cilindro de gas de uso doméstico. Respecto al tema subsidios, el gobierno tiene un norte. Vamos a tratar de que participen la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil. La idea es comenzar ya a hablar de este tema, del daño que le significa al país este régimen perverso de subsidios y cuáles serían los subsidios que se deben de focalizar y cómo focalizarlos. Uno de los ejes del plan económico para lograr el equilibrio de las cuentas fiscales tiene que ver con la reducción del tamaño del Estado. La eliminación de algunas instancias de gobierno y la fusión en otras le generará al Estado un ahorro de 410 millones de dólares. En esta nueva fase se estima que 900 servidores públicos de contrato ocasional y de nombramiento pueden ser desvinculados. Primero los contratos ocasionales, luego los nombramientos provisionales, y quienes están amparados por la ley de un nombramiento, en el caso que sucediera, serán indemnizados de acuerdo a la ley. Un factor clave es el cuidado del dinero de todos y que se usa en materia de contratación. De aquí en adelante, ninguna entidad pública recurrirá a la figura legal del régimen especial. El objetivo, evitar que un solo proveedor se beneficie con contratos del Estado. Hemos detectado alrededor de 43 proveedores únicos. Paralelamente se estableció el cómo recuperar la plata de los ecuatorianos que están en manos de pocos y que usufructuaron de los recursos públicos mediante actos ilícitos. Que establece un pago para quienes efectivamente denuncian, y esa denuncia es concreta, son datos certeros, son datos comprobables, y lo que recupera el gobierno por ese dinero que ha sido mal habido, de ese total un 20% va hacia el denunciante. El enfoque de ayuda a los sectores más pobres no está marginado de este plan, a través de inversión social y productiva. Javier Ceballos, Telediario. Son las 7 de la mañana en punto y ya se encuentran aquí nuestros primeros invitados en esta mañana. Napoleón Santamaría, doctor en Derecho especializado en el tema tributario, analista económico, y Diego Borja, economista, consultor, ex ministro de Política Económica, quienes se encuentran aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Primeras reacciones, primeras impresiones, diríamos, frente a lo anunciado por el presidente de la República. Diego Borja. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, cordial saludo a mi contertulio Napoleón, a todos los televidentes de TV Pública. Para mí es un evento volver a la TV Pública como a los 7 años. Entonces, ¿y por qué no había vuelto? Cuéntenos. No he sido invitado. Entonces creo que hay nuevos vientos por acá. De manera que gracias por la invitación. Yo creo que las medidas que el presidente ha tomado tienen distintos componentes. Vamos a empezar por los positivos. Creo que es muy positivo que el presidente haya prohibido la contratación directa o bajo régimen especial. Se pretende a través de esa medida ahorrar 400 millones, creo que es lo más importante del anuncio realizado. Creo que es importante la señal de optimizar el Estado, sin lugar a dudas. El ahorro en ese ámbito probablemente es menor. Ha dicho que por fusiones de instituciones y tal, 60 millones, por evitar que los funcionarios utilicen carros, celulares, etcétera, 150 millones más, es reducido. Creo que una medida muy importante que ha señalado el presidente es utilizar a la banca pública para entregar crédito productivo. Creo que es indispensable, probablemente la medida más importante, porque es la que va a permitir dinamizar la producción y sobre todo, ojalá, atacar el mayor problema económico que tiene el Ecuador, que es el desempleo y el mal empleo. 50% de la fuerza laboral ecuatoriana está en condición de desempleo o mal empleo, según los propios datos del INEC. Creo, sin embargo, que el anuncio de eliminación de subsidios, y no me refiero a la gasolina súper, me refiero, por ejemplo, al diésel industrial, es una medida que va en contrasentido de la necesidad de competitividad del Ecuador. El Ecuador tiene problemas ya de competitividad con los socios comerciales fronterizos, con Colombia y Perú. El aumentar los costos a través del diésel, he oído, por ejemplo, reacciones del ámbito camaronero
que es un importantísimo rubro de exportación del país, es inconveniente. Y claro, si hay espacio nos referiremos también al inconveniente desde mi punto de vista a esa enorme remisión de multas de intereses que hace el SRI, porque ese es un enorme subsidio, es probablemente el mayor subsidio que se está haciendo a la cúpula de la cúpula empresarial, no es a la totalidad de los ecuatorianos, que son en general los empresarios pequeños, medianos, grandes, buenos pagadores. Comenzamos entonces también con la opinión de Napoleón Santamaría. Buen día. Gracias, mi estimado Eduardo, Diego y queridos televidentes. Yo creo que este 21 de agosto se produjeron dos cosas importantes. Primero, se publica la ley de amnistía tributaria, ojo, y una ley que contiene en total 76 artículos de un conjunto de disposiciones legales que efectivamente están motivando a que la empresa privada tenga un rol más protagónico en el desarrollo económico. Y esa es una cara de la moneda. Y esta es un poco la invitación. Yo creo que en el otro lado, por la otra orilla del gobierno, lo que dijo en el anuncio de la tarde, coincido en gran medida con lo que dice Diego, es un conjunto de ideas generales. Luego, un conjunto de ideas se plasman en resultados. Y lo que hay que ver es que los resultados efectivamente sean positivos. ¿Cuáles son esas ideas? Definitivamente, ya no hay más empleo en el sector público. Los jóvenes del país, aquellos que están en las universidades, deben saber que el empleo que pueden tener no está en el sector público, está en la otra orilla que hablamos inicialmente, sector privado. Y por lo tanto, esa debe ser la visión del empresario ecuatoriano. Segundo, un conjunto de restricciones, de disminución de gastos. Veamos también los resultados. Creo que el camino es el correcto y veamos los resultados. Y tercero, el tema de subsidios, me parece positivo comenzar a romper el mito de que en este país no se hable de subsidios. Ya es hora de que el país comience a hablar de libre competencia. El sector empresarial quiere libre competencia, con lo cual estamos de acuerdo. Pero en la libre competencia no puede haber subsidios a la actividad empresarial. Entonces, si es que bien el sector privado quería un rol más protagónico, creo que las herramientas están listas. La invitación está dada. Un anuncio al gobierno, que las medidas que nos anuncian en medios públicos, en ruedas y en decretos presidenciales, no solo se queden en buenas intenciones. Los ciudadanos queremos realmente resultados eficientes y efectivos en la potencialidad en las cuentas públicas. Y tercero, un anuncio a los ciudadanos. Los ciudadanos debemos entender que si el sector público se restringe como se ha restringido, claro que hemos hablado claramente el tema de la disminución de los sueldos y salarios, la imposibilidad de contratación pública, la cada vez menor capacidad de inversión pública. Entonces, ¿qué necesitamos de los ciudadanos? Trabajadores de más calidad, empleados de más calidad, que destinen sus gastos, sus finanzas privadas, no al dispendio, no al gasto, no al mal gasto, sino a la capacitación. Si es que comenzamos a concebir un Ecuador distinto, donde realmente comenzamos a tener empresarios que realizan actividades propias del comercio, de la industria, de la exportación, de todos los sectores, con trabajadores de calidad y con un gobierno responsable, creo que son las variables necesarias para que un país pueda salir adelante. Sobre el tema de los subsidios, se ha dicho es un régimen perverso, pero los subsidios no son todos iguales, los subsidios son herramientas de política también. Hay que decir que el bono de desarrollo humano es un subsidio. ¿Seguro? Y por lo visto no está denostado, nadie lo critica, nadie dice que es malo per se. ¿Cuáles deberían ser las líneas maestras de un debate en torno al tema de los subsidios? Bueno, yo estoy totalmente en contra de esa visión que trata de satanizar a los subsidios. Los subsidios en una economía dolarizada como la ecuatoriana son indispensables, por decirlo de alguna manera. Fíjese usted, en Europa los campesinos, para poder competir con otros países, son subsidiados. En los Estados Unidos los campesinos reciben subsidios, los productores agrícolas. Es decir, satanizar los subsidios es absolutamente inconveniente, es antieconómico y probablemente es perverso más bien la satanización. No. Pero usted habla de Europa, son países excedentarios, con recursos El Ecuador suficientes. Es un país dolarizado. Entonces, ahí la sociedad tiene que valorizar. ¿Qué queremos? ¿Queremos sostener la dolarización? Para sostener la dolarización es necesario un marco económico diferente. El momento en el cual Colombia o Perú devalúan la moneda, el Ecuador se queda en condiciones verdaderamente de competencia muy diferenciada. No tiene herramientas de competencia. ¿A qué tiene que acudir? Por ejemplo, aranceles. Si los productores ecuatorianos no son competitivos, ¿qué se afecta?
el ingreso básico de la economía nacional, que son las divisas. Si el Ecuador no recibe divisas por exportación, se pierde la liquidez en la economía. Con la pérdida de liquidez en la economía no hay trabajo, no hay inversión, no hay compras públicas, hay malestar general. Por ejemplo, el llamado drawback es una forma de subsidio. Mire, son varias las formas de subsidio. La ley de fomento productivo que acaban de pasar es una ley que contempla subsidios. Son varios años, 8, 10, 15 años, que no pagarán impuesto a la renta las nuevas inversiones en determinadas áreas. O sea, la exención tributaria debe ser concebida también como una forma de subsidio. Es un enorme subsidio. El momento en el cual usted hace una remisión de multas e intereses del SRI es un subsidio. Es decir, ahí tenemos que tener en cuenta que el debate de los subsidios no solo son los hidrocarburos. Obviamente, si sube el precio del petróleo, las gasolinas subsidiadas por parte del gobierno son más costosas para el Estado en su conjunto. Pero yo creo que hay medidas alternativas que no se han tomado en más de 10 años. Fíjese usted, por cada barril de procesamiento de la refinería de Esmeraldas, 55% es desperdicio, virtualmente desperdicio. Con una mejora en la eficiencia, y por ahí deberían empezar en la eficiencia pública, se podría disminuir en 30% la importación de gasolinas. 30%, y eso sería ya un enorme ahorro que probablemente es casi del monto del subsidio que hoy por hoy, con el precio del petróleo que estamos hoy día, se hace a la gasolina extra y a la gasolina extra con etanol. Pero objetivamente, ¿qué inversión demandaría eso? Son aproximadamente 2.400 millones de dólares que podrían hacerse bajo la lógica que la propia ley permite, que es la intervención de la empresa privada. Entonces, si estamos diciendo que hay un nuevo momento para la intervención, ataquemos aquellos espacios que son los que pueden permitirnos un desahogo. ¿Por qué? Porque además de un momento en el cual la economía está en caída, Eduardo, en un momento en que la economía está en caída, no se pueden hacer anuncios recesivos. Yo he señalado, la economía no se mueve solamente sobre las realidades tangibles, sino sobre las expectativas. Si hay expectativa de que se va a sacar empleados públicos, cae inmediatamente la demanda. Y si ya tenemos una economía que viene cayendo, entonces vamos a generar un círculo vicioso de recesión. Entonces, el momento en el cual se anuncian las medidas económicas, más allá de las cuentas o de la visión contable, es necesario tener una visión económica de conjunto. Y la visión de conjunto implica resolver el problema básico, que es el empleo. Sin embargo, seguimos con el tema de los subsidios. El presidente de la República ha anunciado que reunirá las voces de distintos sectores representativos para discutir y poner esto sobre la mesa y finalmente tratarlo de una manera transparente. Queda planteada la cuestión, ¿cuáles deben ser las líneas maestras de un debate en torno a esto? Es que a mí me parece súper importante que se haya roto, o se haya desmitificado este tema de los subsidios. Mire, en el tema de combustibles, los combustibles, aunque yo rescato lo que usted decía, Eduardo, el país tiene dos subsidios mucho más potentes, poderosos, y nadie lo desnota porque son correctos esos subsidios. Fundamentalmente el bono de desarrollo humano y el aporte del 40% que hace el Estado ecuatoriano a los fondos de pensiones de la Seguridad Social. Es decir, este tipo de subsidios que realmente están orientados a esas clases populares que no han podido tener el acceso necesario a los recursos y la suerte necesaria de acceder a satisfacer sus necesidades básicas, entonces el Estado colabora en esa medida y ayuda hasta ciudadanía en general. Muy bien, pero entonces la visión ahora es: replanteemos absolutamente todo. En combustibles, recordemos, ecuatorianos, ¿quién importa los combustibles? Todos los incombustibles del país es el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador. ¿Quién lo almacena? Es Petroecuador. Y luego aparece un agente que se llama comercializador. Y el comercializador margina una parte, cerca de un 10% del margen total, 10 al 15%, y luego pasa al distribuidor. Del distribuidor, que son las estaciones que nosotros conocemos, viene el consumidor final. Entonces, vamos a replantear desde el inicio cuál es el papel hoy día de los comercializadores de combustibles en el país. ¿Qué valor agregado? ¿Realmente le dan valor agregado? ¿Acaso incorporan dispositivos químicos, etcétera, para mejorar la calidad de nuestros combustibles, mejorar el octanaje? ¿O realmente son unos intermediarios con una marca internacional que lo que está haciendo es más bien contrayendo el margen de los distribuidores, que también son una parte de la actividad económica que está pidiendo un mayor margen? Segundo, el tema definitivamente, no todos los subsidios son malos. Si es que podemos focalizar bien los subsidios al gas, entonces es un tema que debemos discutir. ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos conscientes que parte de los impuestos de los ecuatorianos que se van a subsidiar el gas se está yendo vía contrabando a los países vecinos, o es utilizado en actividades, en el típico ejemplo de la piscina de la persona adinerada. Pero lo mismo se dice acerca de la gasolina, del diésel,
de uso industrial conducido hacia ciertos sectores bajo un precio protegido, digamos. También se habla de la enorme distorsión que representa la venta en el mercado negro, digamos, de estos recursos subsidiados. Cuando usted plantea qué deberían ser las líneas maestras para la discusión de subsidios, creo que hay que tener el contexto general como un marco referencial. En primer lugar, ¿por qué no empezamos evitando el contrabando? Existen los dispositivos tecnológicos. Hoy día, en el año 2018. Pero es fácil decirlo. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho antes? Yo creo que no se ha hecho porque es un tremendo negocio para grupos que han estado incluso enquistados en el gobierno. Ahí en este momento se está indagando a un personaje de la política regional que ha estado vinculado a eso por años. Vamos a ver qué dicen las autoridades. No se ha hecho porque hay intereses de por medio. La capacidad tecnológica existe. Si usted tiene ya ese primer elemento, podría ahorrarse aproximadamente $600 millones al año, que es un enorme ahorro, pero con una inversión relativamente baja. Impedir que fuguen los productos por los pasos de frontera, que no son precisamente el paso oficial, el paso formal, ya sabemos lo que representa. Hay un paso previo, que es a quién usted vende. Entonces, si usted tiene dispositivos que permitan controlar la venta antes de la comercialización, digamos, ilícita a través de los pasos de frontera, tendría ahí una enorme posibilidad de disminuir este desperdicio. Segundo elemento, si vamos a discutir de los subsidios a los hidrocarburos, discutamos también del reemplazo de los hidrocarburos, ¿no?, por otro tipo de energía. No han entrado todavía en funcionamiento las hidroeléctricas, no se han hecho todavía las líneas de transmisión. El otro día discutía con personajes del área camaronera y decían, por ejemplo, que si tuviéramos una línea de transmisión en algunos de los sitios geográficos que agrupan a la mayoría de camaroneras, podría darse un reemplazo, ¿no?, en el uso del diésel por la electricidad. Y el tercer elemento es el contexto social. Datos del INEC, en el último semestre, 504,000 nuevos pobres y 184,000 nuevos indigentes en el Ecuador. Entonces, no se puede discutir los subsidios al margen de estos elementos de la economía y de lo social. Ahora, el problema del empleo tiene que ver con este afán de reducción del tamaño del Estado, evidentemente, y con la capacidad del sector privado para absorber esta mano de obra. ¿Cuándo, como resultado de estas medidas, o de qué medidas, si estuvieran faltando, habrá esa capacidad en términos reales en la economía? Yo creo que, Eduardo, y yo creo que ahí rescato un tema, solo para hacer un colorario, una acotación de lo que decía Diego, es que yo creo que ese mecanismo, ese modelo para controlar vía aduanas, vía fronteras, no ha funcionado. Es decir, vamos 30 años tratando de controlar y no ha funcionado. Es más fácil controlar vía precio. En la medida en que el precio sea el precio de mercado, los hidrocarburos no fugarán vía contrabando del país. ¿Qué debemos hacer? Para las clases más necesitadas, un subsidio cruzado a través de otros mecanismos, ya con el bono de pobreza, ya en el salario básico, etcétera. Otros mecanismos que podrían ser potentes. Luego, ¿cómo generar empleo? Bueno, esta es una apuesta porque toda moneda tiene dos caras. Y si el gobierno ha decidido que el Estado ecuatoriano tiene que retirarse de muchas actividades, lo cual es correcto, porque no concebimos a un Estado banquero, a un Estado con compañías de aviación, a un Estado con empresas farmacéuticas, etcétera, retirarse de esas actividades, entonces ahora sí la mesa, la carta, el camino está servido para la empresa privada, y por eso es la invitación, no que nos digan que van a venir 9,000 millones, 10,000, 15,000 millones. Esto hemos vivido los últimos 30 años, creo, con los anuncios millonarios de la inversión y que no se concretaron. Lo que queremos es reactivación económica interna, y para eso necesitamos microempresarios de calidad, emprendedores, jóvenes emprendedores que no busquen empleo, que busquen emprender en pequeñas empresas, en pequeños proyectos asociativos, por ejemplo. Y la ley, yo rescato de la ley no solo el tema de la amnistía tributaria, que va a beneficiar efectivamente, aquí ser clarísimos, a grandes sectores o grupos económicos, pero también a cerca de 93,000 pequeños contribuyentes que pueden ser beneficiados y que tienen problemas con la administración tributaria. Adicionalmente a eso, recuerde que la amnistía está vinculada a seguridad social, a aduanas, a superintendencia de compañías, al agua, a los servicios públicos, y hasta una invitación para los municipios. Por lo tanto, si es que cambiamos esta dialéctica de ver cómo debe desarrollarse el país
y prendemos el motor de la iniciativa privada con responsabilidad, con un empresario serio, un empresario que gane mucho dinero y que pague muchos impuestos, que pague muy buenos salarios y que contribuya el 15% de los trabajadores, entonces estamos Pero todo motivando. esto que usted está diciendo es un ideal hacia el futuro. La pregunta es, con la adopción de las medidas actuales, o faltando qué medidas también por adoptar, esto será posible y tendremos un sector privado que absorba la mano de obra que el Estado de la que el Estado debe deshacerse. Dos cosas importantes. Primero, un conjunto de empresas que el gobierno ya anunció cuya administración va a ser delegada a la actividad privada, no la propiedad. Entre esas ya se mencionó a CNT, se mencionó a Flopeg, etcétera. Bueno, ¿qué queremos los ciudadanos? Que si es que esa administración va a potenciar, por ejemplo, los 220 millones que generó CNT el último año, entonces en buena hora, porque el Estado ecuatoriano gana mucho más y esa mano de obra que trabaja ahí puede incrementarse. Pero lo que queremos antes de que pase ese capítulo es que se sinceren las cuentas públicas de esas empresas. Esos estados financieros siguen siendo un mito. TAME tiene un patrimonio negativo de 150 millones de dólares, destruido en los últimos 7 años de vida de esta compañía. Por el contrario, CNT tiene un patrimonio positivo de 600 millones, es decir, margina el 33% del patrimonio en rentabilidad en un año. Bueno, ¿y qué necesitamos entonces? Un Estado controlador. Si es tan buen negocio CNT y le va tan bien, ¿por qué el Estado debería deshacerse de CNT? Nuevamente, Eduardo, la idea, al menos la propuesta del presidente, es no transferir la propiedad de CNT a la iniciativa privada, sino la administración. Y si la administración privada puede hacer que ese negocio no rinda 220 millones como rindió el 2017, sino 400 o 500 millones como rindieron las privadas, las telefónicas privadas, entonces el Estado ecuatoriano sale ganando. Pero antes de esa delegación de la administración de la empresa pública, los ciudadanos lo que sí requerimos, y vamos a protestar y vamos a estar ahí muy pendientes, es transparencia en los estados financieros de estas compañías. Para ir cerrando este cruce de opiniones, yo les propongo que regresemos al tema del empleo, pero regresemos desde la perspectiva de lo ya anunciados. En el capítulo de inversión social y productiva se dice que se hace algunos anuncios importantes, sobre todo para ciertos segmentos vulnerables de la población. Se dice que 53,000 personas adultas mayores serán incorporadas al beneficio del bono de $100 y 101,000 familias recibirán el incremento o la restitución del bono de desarrollo humano, porque estas familias fueron sacadas de la nómina del bono de desarrollo humano. Pero se hace hincapié en lo que dijo Diego Borja al inicio y que probablemente, como usted bien dice, es el aspecto más sustancioso de todo lo anunciado. Desde la banca pública se dará créditos por 1.300 millones de dólares para la reactivación productiva. Para el sector de vivienda, 800 millones de dólares, el sector agrícola, 200 millones de dólares y para las micro, pequeñas y medianas empresas, 235 millones de dólares. ¿Hacia dónde debe dirigirse esto? ¿Con qué condiciones, con qué criterio debe ser inyectado todo este monto anunciado y con qué resultados previsibles? Bueno, como decía al principio, probablemente el anuncio más importante del presidente es el usar a la banca pública, a la Corporación Financiera Nacional, al Banecuador, a la CONAFIP, para canalizar crédito productivo. Y aquí usted tiene que diferenciar segmentos. Un sector sumamente importante de la producción es la economía popular y solidaria. Mucha gente está refugiada en ese espacio porque no encuentra en la economía formal, moderna, empleo. Por tanto, ese espacio tiene que ser tremendamente dinamizado, que hasta ahora no lo ha sido. Ha habido errores, omisiones graves, drásticos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que debería corregir. Doy uno. No se puede utilizar las reglas de Basilea que se usan para los bancos para controlar a las cooperativas. Eso es equivocado y eso se ha estado haciendo. ¿Por qué? Porque una cooperativa no tiene ni la capacidad técnica, ni la capacidad económica, ni la capacidad financiera de un banco. Entonces usted tiene que utilizarlas de una manera distinta, como por ejemplo, uso número 1 que debería tener la escala de cooperativas desde la 1 hasta la 5 es disminuir el riesgo. En el crédito, la tasa de interés para los microempresarios está en más del 30%.
Si usted reduce ahí, tendría un enorme efecto de política económica junto con el anuncio de utilizar la banca pública. ¿A dónde debería irse? A los sectores productores de divisas, a los sectores productores de bienes de consumo doméstico, alimentarios, por ejemplo, para no aumentar los precios de la canasta básica, a los generadores de empleo. Ahí está el foco. ¿Y cómo hacer? Disminuyendo la cantidad de trámites, de trabas que existen en muchos procesos de obtener crédito para que la gente pueda rápidamente acceder. El otro elemento, yo quisiera señalar que no toda empresa pública es mala. Hay ejemplos a nivel mundial, hay empresas públicas que son indispensables y que en un momento determinado los gobiernos la han utilizado también como formas de política económica y para sostén de la democracia. Le pongo un ejemplo, el canal público. ¿Debe privatizarse? Yo estoy totalmente en contra de eso. Es necesario tener un espacio de una televisión pública, de unos medios públicos para poder informar de manera distinta a los privados a la población. Y así otros ejemplos, ¿no? Yo esperaría que en la agenda de trasladar la administración a los sectores, al sector privado, por ejemplo en CNT, que es sin duda una empresa con tremenda potencialidad económica, no haya una agenda oculta de privatización. Y digo esto ¿por qué? Porque en América Latina sí se ha hecho procesos de desprestigio de las empresas públicas para luego venderlas a precio de gallina enferma. Eso sería totalmente inconveniente y por eso la transparentación de los estados financieros es indispensable. Y un elemento final, el foco en el tema social es clave. Estos anuncios de restituir el bono a 101,000 familias es absolutamente conveniente. Los niveles de pobreza y de indigencia, según datos del INEC, han subido en el último semestre de manera importante y nos costaron a los ecuatorianos más de 10 años echarlos abajo. Entonces no podemos ese logro social desperdiciarlo. Este anuncio del presidente de incluir a más de 50,000 personas de la tercera edad en un aumento del bono es importantísimo, pero más allá de eso es qué capacidad tiene el sector privado para recibir a aquellos empleados, trabajadores que ya no van a estar en el Estado. Eso es un tema fundamental. Hablaba hace un momento Napoleón de empresarios responsables. Mire, yo siempre lo repito, año 2014 la Superintendencia de Poder de Mercado emitió una regulación que obligaba a las grandes cadenas de comercialización, Supermax y etcétera, a que compren una buena parte, una parte importante para el sector popular y solidario de los productos, 20%. Eso generó 1.400 millones para ese sector y no fue un hecho desde el sector público, fue desde el sector privado. Iniciativas de esa necesitamos en nuestro empresariado. No solamente iniciativas que aumenten su riqueza, su patrimonio, a costa de excluir, de monopolizar, de oligopolizar los mercados. Volviendo al inicio, cuando hablábamos de subsidios, decíamos que los subsidios tienen distintas formas, modalidades. Si esto es así, deberíamos y podríamos considerar que la remisión tributaria, sobre todo le pregunto a Napoleón Santamaría, experto en el tema tributario, es una forma de subsidio hacia los sectores privados. ¿Qué en contrapartida? Nuevamente la pregunta es, ¿esto conducirá a que estos sectores privados estén en capacidad de absorber esa mano de obra que sale del Estado? A ver, y voy a puntualizar algunos temas. Primero, la ley de amnistía realmente a 2 entidades e invita a uno a las municipales. Están amnistiados los temas del SRI, temas aduaneros, temas de la superintendencia, temas de agua, temas de servicios públicos, y se les invita a los municipios que también proveen este servicio. Definitivamente aquí el mayor beneficiado son los grupos económicos que tienen mayor cantidad de deudas con la administración pública, clarísimo. Pero lo que se quiere es reconocer 2 cosas. Primero, un sistema judicial caduco, obsoleto y lento. Y segundo, una administración pública también deficiente en el control fiscal previo, no en el posterior. Por lo tanto, aun cuando las amnistías tributarias son prácticas nefastas, calificadas así por la OCDE, en la coyuntura del país necesitábamos este tipo de herramientas. ¿Para qué? Para deshacernos, que la administración judicial y administrativa tiene que deshacerse de este bártulo, de este conjunto inmenso de causas administrativas y judiciales que tendrían resolución de aquí a 10 años. Primero el tema es. Segundo, vuelvo a rescatar el tema, comparto con Diego, y aquí estaremos todos los ciudadanos decentes de este país para impedir que se vendan las empresas del Estado. Lo que el presidente ha anunciado es una administración delegada a la iniciativa privada, y en eso estamos de acuerdo y estaremos atentos. Jamás permitiremos que los activos del Estado vayan a las manos privadas. Tercero,
Aquí, Eduardo, con usted comentamos hace mucho tiempo y le proponíamos al gobierno fusión entidades. En toda América Latina, la administración central y aduanera está en una entidad. Por ejemplo, la DIAN en Colombia, SUNAT en Perú, etcétera. Bueno, el presidente ha acogido este comentario y es parte del anuncio. Ahora lo que le pedimos al gobierno es mesura. Primero, ¿qué entidad va a absorber a la otra? Y en el caso planteado, si es que ¿cuál cree usted que debe absorber al Servicio de Rentas Internas, cometemos un grave error. El SRI, por tecnología, por talento humano, por prestigio ciudadano, es una entidad que ha ganado un respeto y que maneja mucho mejor sus procesos internos de control previo y posterior, que debería absorber al sistema aduanero. Y tercero, fundamentalmente, rescato el tema del empleo que hemos discutido. Es que los jóvenes del país olvídense de salir de las universidades a buscar empleo. Hoy es un momento de crear un nuevo país para que estos jóvenes creen su propio empleo, sean pequeños empresarios de sus talentos y pequeños emprendedores de sus conocimientos. Señores, gracias por aceptar este cruce de opiniones aquí en Primera Impresión. Napoleón Santamaría, doctor en Derecho, especializado en el tema tributario, y Diego Borja, economista, consultor y ex ministro de Política Económica. Nuevamente, gracias. Y hacemos un brevísimo corte. Cuando regresemos, seguiremos hablando del anuncio presidencial, pero esta vez desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción y la recuperación de los recursos de la corrupción.